pastilla de arte. La medicina sin sustancia física. Como es también uno de los intereses de este juego, hablar de diversos temas, además de leer obra de otros, o hablar, comentar y dialogar arte en general. Hoy vamos a hacer un recorrido fugaz por lo que he escrito, a manera de ejemplo únicamente, sobre el proceso creativo, que es el tema precisamente. En plural, procesos creativos. Nadie sabe en sí cómo se crea. No hay ninguna fórmula, no hay ningún algoritmo, ninguna secuencia, no hay ninguna receta, ningún andamiaje o laberinto, sendero, camino, no lo hay. Sin embargo, hay espejismos de todo lo que acabo de enumerar. Y uno los habita, los recorre, en una búsqueda constante y en una incertidumbre constante también. Y en un triángulo muy lúdico, divertido, disfrutable y emotivo, conmovedor, desgastante, purificador, catártico. El origen de la literatura es catártico, ¿no? Entre otros, bueno, el teatro, por ejemplo, pues tiene la raíz en la catarsis y se ha desglosado a partir de allí a lo largo de los siglos como un proceso catártico con una beta oral, psicoanalítica, verbalizadora, que tiene una ligadura con la literatura muy fuerte, al menos desde la interpretación psicológica. Es un proceso hermenéutico también, de interpretación propia, de interpretación de lecturas, de interpretación de referentes artísticos, de interpretación del mundo, de interpretación del cine que ves, interpretación de la vida que tienes, que has tenido. En fin, es complejísimo hablar sobre un proceso creativo. Lo que menciono ahora, lo que acabo de mencionar, es algo muy breve. En realidad el proceso creativo es complejo, arduo y, con todo el riesgo de la palabra, místico. Comper. Mágico. Magical. Es un temazo. Lo que puedo hacer es dar aproximaciones o acercamientos desde mi personaje literario como ejemplo de un proceso creativo, no como parámetro ni paradigma de nada. Además, sería muy aburrido hacerlo. Y cuento. Lo primero que yo escribí se llamaba, un título muy malo, que era Tactos Poéticos. Este fue un libro que recopilaba poemas que yo tenía desde que iba en la primaria, desde que iba en la secundaria, en la preparatoria después. Y recuerdo todavía con mucha lucidez
el rostro de la primera novia que tuve y también de la primera mujer que me rechazó, que fueron motores importantes de mi creatividad con las palabras y de mi necesidad de comunicar con las palabras. Son dos referentes relevantes y las recuerdo muy bien, obviamente, ¿no? Este título muy malo de Tactos Poéticos recopilaba todos esos textos y ganó un premio en la preparatoria en la que estuve, una preparatoria técnica, y ganó el concurso de poesía. Fue lo primero que gané. Lo penúltimo, lo último fue un año después y no he vuelto a ganar nada, afortunadamente y desafortunadamente. Sobre todo porque hay que comprar libros, ¿no? Y arte. Y los premios suelen ayudar para eso. O las becas, etcétera. Entonces, eso fue lo primero. Y después de eso escribí un libro que se llamaba Espirales Suicidas, que al menos tenía un título más digno esta vez, que fue con el que gané el premio estatal de la universidad. Yo estaba en trámites por entrar a la universidad. Puedo considerarme ya un universitario en ese entonces. Y mandé a ese concurso, que fue trascendental porque es un concurso en el que participan profesores y gente muy mayor que yo en esa época. Yo tenía 19 años y fue relevante por eso, ¿no? Este libro, Espirales Suicidas, es curioso porque hay poemas, incluso pocos, pero hay 2 o 3 poemas de ese libro que después aparecieron en el álbum de negativos. Y estamos hablando que son poemas que yo escribí cuando tenía 18, 19 años. El poema que abre el apartado negativos, dedicado al padre, en este libro, que es un poema que ha gustado mucho y de los que más permanecen en la memoria de los lectores, me parece. Es un poema muy viejo, es un poema que escribí para Espirales Suicidas antes de los 20 años. Y lo inserté en el cuerpo de ese libro primerizo, el segundo, y después lo retomé y lo añadí a álbum de negativos y finalmente se publicó de una manera más formal y digámoslo de alguna manera masiva, entendiendo el término masivo en este medio, con la reducción que implica, como una cabeza jíbara. Es un medio reducido de gente, de lectores, ¿no? Entonces retomé ese poema y siempre lo menciono porque me parece un fenómeno interesante que un poema escrito a muy temprana edad ha sido relevante en la memoria de los que lo han leído y que finalmente se publicó, y me parece que eso está muy bien y me hace sentir bien y me enorgullece y me da gusto verlo publicado, porque con Espirales Suicidas no había publicación, únicamente era el diploma, un varo que te daban y se finí. Y verlo años después, pero muchos años después de Espirales, o sea, casi 10 años después, por fin lo vi publicado en físico y ahí está ese poema. Después de Espirales escribí Postmortem, que fue lo primero que publiqué, más no lo primero que escribí, como ya aclaré y desglosé. Y en Postmortem ya hay, me parece, un claro interés temático
sobre mi quehacer creativo y sobre mi quehacer literario y artístico. Y hay más conciencia sin perder la frescura, que creo que eso se pierde en el álbum, porque el álbum no era un libro fresco ni tenía la intención de ser un libro fresco. Es un libro muy contraído, muy doloroso, muy frío, gris rojo, pero no fresco. Postmortem, sin embargo, sí me parece fresco. Recuerdo que lo escribí de manera muy natural, de manera muy lúdica, de nuevo, y de manera muy comprometida. Y fue el libro con el que descubrí cómo hacerlo, cómo escribir una obra, cómo sujetarla, cómo mantenerla, que no se caiga, ¿no? Cómo guiarla y cómo hacerla efectiva también, porque uno cuando escribe no es un proceso meramente de satisfacción personal, sino que hay toda una intención de revelación hacia los demás. Si esa revelación no sucede, algo no está bien con la obra que se escribió, me parece. Y con Postmortem ya había este ejercicio consciente de escritor, ¿no? de creación. Creo que la creación requiere compromiso, requiere entrega, mucha entrega, muchísima pasión, y algo que yo sustento y promuevo y ejerzo es la experimentación física y personal paralela a la bibliografía y a los referentes artísticos que descubres y conoces y combinas con tu biografía. Me he atrevido a llevar a la par la obra que escribo con la obra que vivo y con la obra que leo. Ha sido peligroso y ha sido tremendo, pero los resultados creativos, los libros que han surgido de esta combinación, de estas tres cualidades, me parece que han sido el secreto para que sean, a mi parecer, libros dignos. Voy a leer algo de Postmortem, que es lo primero que publiqué, y podemos explorarlo así juntos. En 2006 yo tenía 23 años, pero el libro lo escribí a los 19, 20, 21. Ese es un rasgo. Todas las publicaciones están desfasadas con su instante de creación. Todas. Tiene sus pros y sus contras. Tiene sus rasgos positivos y sus rasgos negativos. Y Huidobro aparece como epígrafe. El primer muerto ha sido un poeta, Vicente Huidobro. Este largo entierro que atraviesa todos los días, Vicente Huidobro. I can feel that, de Radiohead. Que Radiohead es la banda de mi generación. Depresiva, melancólica, analógica, digital. Y que algunos ya no recuerdan todos esos pasajes que tuvimos con esta banda y muchas otras, encerrados en un cuarto oscuro, en medio de sustancias y de sexo y de referencias bibliográficas paralelas a la rebeldía natural de todo joven, a la ceguera también de todo joven, a la frescura también de todo joven, al atrevimiento también de todo joven,
y a este querer devorar el mundo y comerse una generación y otra generación y otra generación, como lo menciona Pavese. Y es necesario todo eso para escribir. Creo que hay edades en las que se permiten cosas y se deben, más que permitir, hay edades en las que se deben de hacer ciertas cosas. Y de ahí el giro del ridículo se, se mentaliza, se racionaliza la ridiculez con la ejerción de la actividad adecuada en el tiempo adecuado, ¿no? Y se justifica incluso también la ridiculez, ¿no? O sea, hay una cuestión interesante con ese término, pero bueno, ahora no incumbe. Pero sí, acoto eso, hay una edad determinada para cierto tipo de actividades y de experiencias, de vivencias, y esta época de post-mortem fue una época envuelta en la oscuridad y en la adicción, en el sexo irrelevante, vamos, en el sexo irrelevante amorosamente, en la idealización del amor también, en las relaciones imposibles, en las relaciones que se lograron y terminaron con los muebles rotos de los lugares públicos, porque a esa edad no hay ningún mueble que te pertenezca, ¿no? Y no hay ninguna casa que te pertenezca tampoco. Si es que existe tal cosa algún día, no hay ningún sentido de pertenencia, únicamente hay libertad y hay el deseo de exploración. Por ejemplo, habla sobre una relación en internet, una relación erótica, amorosa, en internet. Muerte poética. Escalera poética. Espirales se escriben. Espirales se escriben. Bach, no sé, música, violines negros, pantallas, cámaras inservibles, radares, la poesía me quiebra. Mujer tierna en una estupidez visual, estúpida poesía, estúpido Bach, cielo invariable, vanidad en tinta, amante ingenuo, ficticio beso. Espero a que la puerta se abra, a que los libros sangren en el sexo, en la fotografía y en las luces que mienten, en el verdadero Bach y en la mujer argentina, en el poema Rosana, ella le acaricia los muslos y le muerde los labios. Fragmenta un beso en su sexo, apaga la luz y él la siente segura mientras yo escribo. Se desnuda en su boca y me río de Bach y del jazz y de la noche que me fuma y de la distancia y de la maga y de las relaciones en ficción y de Horacio, pobre Horacio, y me río del poema y de mí y del lector. Escalones poéticos me llevan a un puente suicida en el que creo y glorifico hasta caer, hasta que él, en espiral, la intoxique el siguiente beso, y ella ya no vuelva y yo le escriba el siguiente verso en escalera. Eran los años mozos y aparece un leitmotiv eterno en mí, que es el suicidio. Me interesa tanto en la línea de investigación académica y en la línea creativa, que siempre lo voy a repetir, para mí la investigación y la creación son dos hermanas siameses. No puedes leer sin crear, o no puedes
Crear sin investigar, no puedes investigar sin crear, ¿no? Caen del puente versos muertos que después recojo con la mirada enferma. Crucifico a la poesía para escribir la sangre. Lápida. Al borde de una ventana suicida, miramos fantasmas de sexo caminar por plazas y estacionamientos vacíos. Puentes paralelos y jeringas infectadas serán los epitafios que nadie escribirá. Sobre mujeres intoxicadas, debajo de alucinaciones prismáticas, una enfermedad terminal acecha nuestra maldita hambre. Exquisito placer morir entre los muertos. Hay juegos visuales como este. Hay otros en los que se invierte la perspectiva, asemejando una pintura de frente y una pintura detrás, y son los amantes vertidos. Mujer vertida, vertido. Una cama girando. Entonces tenía ese tipo de intenciones visuales. Hay prosa también. Unos amantes en un hotel que se reencuentran cada vez que ella o él es un travesti. Cada vez que ella o él se hospeda, tiene un amante clandestino. Y cuento esa historia ahí, que tiene un origen biográfico a partir de una amante que en mi despecho consideré que no merecía que le escribiera un poema. Entonces le escribí prosa y además le cambié completamente su sexualidad. Son las maneras sanas de vengarse que tiene un escritor o una persona que se dedica al arte, en caso de que yo sea escritor y en caso de que yo haga arte, ¿no? O quien esté escuchando esto, o lo que sea. Espectador, de nuevo se invierte como si fuera un cuadro. En fin, ahora que lo veo recuerdo pues ese tiempo. Un poema final muy referencial. El puente es una figura constante en este libro. El puente suicida. El erotismo, la muerte del otro a partir de la querencia. El vicio. Y más individual, a diferencia del álbum, que es el que le continúa, que es un fantasma gigante familiar. Postmortem es muy individual, es muy egoísta, en el sentido del egoísmo incluso propio, o sea, el ser egoísta con el propio cuerpo, que eso permanece en álbum un poco, pero aquí está más enfatizado ese egoísmo propio, el egoísmo hacia los demás también, pero como ganancia hay un enriquecimiento interior a partir de las sustancias, por ejemplo, de las drogas, pero también a partir de la experiencia con los otros ajenos al núcleo de gestación, ¿no? Al núcleo familiar, pues. Sino esta interacción con los demás muertos, como menciona el poema que acabo de leer. Exquisito placer morir entre los muertos. Es un libro que muestra esa interacción con los demás que uno conoce en el camino, que en ese preciso instante de la vida, que puede durar años, pero finalmente es algo muy breve. Creo que la brevedad es un rasgo de muerte, y cuando mueres te das cuenta que, probablemente te das cuenta
que la vida fue un instante y que, como dicen algunos poetas, sobre todo uno, que vinimos a este mundo para hacer recuerdos, recuerdos para los otros. Y en este libro, los otros, que son estos personajes decadentes, un tanto miserables, adictos, promiscuos, encuentran un movimiento interior relevante que les permite continuar, incluso vivos. O en el caso de los que lo hicieron extra literariamente, muertos, ¿no? Aparentemente una cuestión de elección, no lo sé, pero algunos seguimos acá y otros no. O el destino, qué sé yo. Bien, en la segunda parte hablaremos y leeremos algo del álbum, que es el libro que le continúa. Gracias. Bye.